Mi relación con los vecinos siempre había sido cordial pero distante. No soy de los que buscan entablar amistades profundas con quienes viven cerca. Para mí, el hogar es un refugio de privacidad, un lugar donde no debería importarme lo que sucede más allá de mis paredes. Sin embargo, todo cambió con la llegada de una nueva pareja al apartamento 302. El edificio en el que vivía era modesto, con tan solo 4 pisos, y la comunidad estaba compuesta en su mayoría por personas mayores que habían residido allí durante años. Conocía de vista a casi todos los vecinos, pero cuando la pareja se mudó al 302, el aire del lugar pareció cambiar. No sé exactamente cómo describirlo, pero había algo inquietante en ellos desde el principio. La primera vez que los vi fue una noche al regresar del trabajo. Estaba cerrando la puerta de mi apartamento cuando escuché el sonido del ascensor deteniéndose en mi piso. Al voltear, vi a la pareja salir con una sincronización casi robótica. Ambos eran altos, de tez pálida y cabello oscuro, pero lo que más me llamó la atención fueron sus expresiones, inexpresivas, vacías, como si estuvieran totalmente desconectados del mundo. No me saludaron ni me miraron directamente, solo caminaron hacia su puerta y entraron. Durante las primeras semanas, no hubo nada particularmente extraño, solo el silencio. Nunca escuché ruido alguno proveniente del 302, lo cual era bastante inusual para un apartamento en un edificio tan antiguo. En una ocasión, pensé haber escuchado el sonido de una televisión en bajo volumen, pero cuando me acerqué a su puerta, el ruido cesó abruptamente, como si alguien supiera que estaba escuchando. Lo raro comenzó a intensificarse un mes después. Era sábado por la noche, y el pasillo estaba en completo silencio cuando noté algo inusual. Salí de mi apartamento para tirar la basura, y cuando regresé, vi una pequeña nota pegada en mi puerta. No tenía firma ni dirección, pero el mensaje me dejó helado. No mires por la ventana del 302 a las 3 de la mañana. La primera reacción que tuve fue de confusión. Pensé que tal vez alguno de los vecinos estaba bromeando, pero al releer la nota, una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. ¿Por qué alguien me dejaría una advertencia tan específica? Decidí ignorarla, convencido de que solo era una broma. Esa noche, sin embargo, no pude dormir bien. Me quedé despierto, revisando mi teléfono y viendo televisión para distraerme, pero la advertencia seguía rondando mi mente. Me sentía inquieto, como si algo estuviera mal en el ambiente. El reloj avanzó lentamente y cuando dieron las 2:45 de la mañana, me di cuenta de que había estado mirando la hora sin razón aparente. Faltaban solo 15 minutos para las 3 de la mañana. Ridículo, me dije a mí mismo. Sin embargo, la curiosidad empezó a tomar el control. A las 3 en punto, el edificio estaba sumido en el silencio absoluto. Decidí acercarme a la puerta de mi apartamento, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Sabía que la advertencia era clara, no mirar por la ventana del 302, pero algo en mí quería entender qué significaba esa nota. ¿Qué había allí a esa hora? El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por la tenue luz de emergencia. Avancé hacia el final del corredor, donde estaba el apartamento 302, y me detuve frente a su puerta. La ventana en cuestión era pequeña, justo al lado de la entrada, como las de muchos otros apartamentos. Miré hacia la puerta por un momento, dudando. Luego, como si algo me empujara a hacerlo, me acerqué lentamente a la ventana. Al principio, todo parecía normal. La luz dentro del apartamento estaba apagada, y la penumbra apenas me permitía ver el interior. Pero entonces, algo llamó mi atención. Una figura, de pie en medio de la sala. Era alta y delgada, de forma humana, pero había algo extraño en su postura, como si estuviera ligeramente inclinada hacia adelante. Me acerqué un poco más, tratando de enfocar mejor mis ojos, cuando de repente la figura se movió bruscamente hacia la ventana. Retrocedí de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. No había visto bien su rostro,
pero sentí claramente que había algo mal en esa cosa. No era humano, o si lo era, algo lo había transformado en una versión distorsionada de sí mismo. Me apresuré de vuelta a mi apartamento, cerrando la puerta con llave y tratando de calmar mi respiración. No sabía qué hacer ni a quién llamar. ¿Cómo iba a explicar lo que había visto? Tal vez solo estaba sugestionado por la advertencia. Decidí acostarme, aunque dormir fue casi imposible. La imagen de la figura seguía rondando mi mente. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Evitaba pasar cerca del apartamento 302 y no me atrevía a mirar hacia esa ventana de nuevo. A pesar de mi intento de ignorar lo sucedido, algo seguía acosándome. Cada noche escuchaba ruidos extraños, pequeños susurros provenientes del pasillo, justo frente a mi puerta. No eran lo suficientemente fuertes como para entender lo que decían, pero estaban allí. Finalmente, decidí hablar con los demás vecinos sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría me miró con extrañeza, diciendo que no habían notado nada fuera de lo común. Sin embargo, uno de ellos, el señor Olivares, un anciano que vivía en el primer piso, me contó algo que me dejó helado. Esa pareja del 302 no son los primeros en vivir allí, pero te diré algo, hijo. Todos los que han vivido en ese apartamento han terminado desapareciendo. Me contó que, años atrás, una familia vivió en ese apartamento. Eran gente normal, hasta que, de repente, comenzaron a comportarse de manera extraña. Se volvían reclusos, evitaban a los demás vecinos y, finalmente, un día simplemente desaparecieron. No dejaron rastro alguno. Según el anciano, la historia se había repetido varias veces, siempre con el mismo resultado. Lo más raro, dijo Olivares, es que después de que la gente desaparece, la administración del edificio sigue recibiendo pagos por el alquiler del apartamento, pero nadie sabe de dónde vienen. Esto era demasiado. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la oficina de la administración del edificio y pedí información sobre la pareja del 302. Me dijeron que habían pagado todo el año por adelantado y que no tenían contacto directo con ellos. Todo era a través de un intermediario, un abogado cuya dirección de contacto no parecía estar registrada en ningún sitio oficial. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. Esa noche, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con el temor constante. A las 3 de la madrugada, iría directamente a la puerta del 302, golpearía y confrontaría a la pareja. Tenía que saber qué estaba pasando, aunque me costara la cordura. Cuando llegó el momento, el silencio del edificio era aún más opresivo. Caminé hacia la puerta del 302 con determinación, pero con cada paso, mi corazón latía más rápido. Me detuve frente a la puerta y levanté la mano para golpear. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió por sí sola. El interior estaba en completa oscuridad, y de nuevo, una figura se encontraba de pie en el centro de la sala. Pero esta vez, algo en su forma había cambiado. Era más alta, más delgada, y parecía retorcida, como si sus extremidades hubieran sido estiradas de manera antinatural. La figura avanzó hacia mí con lentitud, y de repente, la oscuridad que la rodeaba pareció moverse también, envolviéndola. Sentí una presión en el pecho como si el aire a mi alrededor hubiera sido drenado. No podía moverme, no podía gritar. Entonces, una voz susurrante rompió el silencio. «Te lo advertimos». Sentí un tirón violento que me arrastró hacia atrás. Fue el señor Olivares, que había salido de su apartamento. Me llevó a la fuerza de vuelta a mi puerta y la cerró tras de mí con fuerza. «Nunca mires, hijo», dijo, jadeando. «Nunca te acerques al 302 de nuevo». Aquella noche fue la última vez que vi a la pareja. Al día siguiente, el apartamento estaba vacío. No había rastros de que alguien hubiera vivido allí. Pero algo me dice que la historia no terminó ahí, porque, de vez en cuando, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar esos susurros, justo fuera de mi puerta.
Me mudé al edificio buscando un lugar más económico y tranquilo. El apartamento era modesto, ubicado en un barrio antiguo, pero con una vista agradable. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, aunque noté que algo en la atmósfera del lugar se sentía un poco denso. No le presté mucha atención. Después de todo, me había acostumbrado a vivir solo y no esperaba mucho contacto con mis vecinos. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención desde el principio. El apartamento del 5C, justo enfrente del mío, parecía deshabitado. Las persianas siempre estaban bajadas, la puerta nunca se abría, y no se escuchaba ni un solo ruido proveniente de su interior. En el edificio vivían personas mayores en su mayoría, y a veces era normal que se mantuvieran en sus apartamentos sin hacer ruido, pero había algo extraño en el 5C. Una noche, mientras regresaba del trabajo, vi a una mujer mayor en el vestíbulo. Estaba sentada en una silla, mirando hacia el ascensor con una expresión vacía en el rostro. Traté de saludarla, pero no me respondió. Solo cuando llegué a mi piso, y al pasar por el apartamento 5C, noté que la misma mujer estaba parada frente a la puerta, como si la estuviera vigilando. Me pareció raro, pero no quise darle demasiada importancia. Esa noche me desperté sobresaltado por un sonido. Miré el reloj. Eran las 2:30 de la mañana. Al principio pensé que lo había soñado, pero luego escuché un golpe suave, como si alguien tocara la puerta de mi vecino. Me levanté con cautela, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía allí, repitiéndose una y otra vez. Un golpe seco y constante. Debe ser algún ruido del edificio, pensé, tratando de tranquilizarme, y volví a la cama. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse más extrañas con cada día que pasaba. Cada noche, exactamente a la misma hora, esos golpes suaves resonaban en el pasillo. A veces parecían más fuertes, otras veces apenas audibles, pero siempre estaban allí, persistentes, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar al 5C. Una mañana, finalmente hablé con una vecina, una mujer llamada Teresa que vivía 2 puertas más allá. Le pregunté casualmente sobre el apartamento 5C y por qué parecía vacío. ¿El 5C? Preguntó ella bajando la voz. Nadie ha vivido ahí en años. El último inquilino, bueno, desapareció. Nadie sabe qué pasó con él. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Desapareció? ¿Y nadie había dicho nada? Teresa me miró con una mezcla de incomodidad y miedo. No deberías meterte en eso, añadió. Solo déjalo estar. Esa noche, el sonido de los golpes fue más fuerte que nunca. Me levanté decidido a averiguar qué estaba pasando. Abrí la puerta de mi apartamento y caminé hacia el 5C. Al acercarme, vi que la puerta estaba entreabierta, cosa que no había sucedido antes. Me quedé parado un momento, sin saber si debía entrar o no. Finalmente, mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Empujé la puerta con cuidado y entré. El interior del apartamento estaba completamente oscuro y vacío, excepto por una cosa. En el suelo, justo en el centro de la sala, había una silla, y en la silla, sentado de espaldas a mí, estaba un hombre. «Hola», dije, mi voz temblando ligeramente. «¿Estás bien?» El hombre no respondió ni se movió. Su cuerpo parecía rígido, inmóvil. Me acerqué unos pasos, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de algo que me hizo retroceder de inmediato. El hombre tenía las manos atadas a los reposabrazos de la silla, y su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera inconsciente. Mi corazón se aceleró. Sentí un impulso de correr, pero algo me obligó a dar un paso más, a acercarme un poco más para ver su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la puerta del apartamento se cerró de golpe detrás de mí. Me giré, aterrorizado, y vi que la misma mujer que había visto en el vestíbulo la primera noche estaba de pie allí, mirándome fijamente. Su rostro, ahora que lo veía de cerca,
Estaba deformado por una mezcla de rabia y tristeza. «No debiste venir», susurró con una voz rota. «Nadie sale del 5C». De repente, el hombre en la silla comenzó a moverse, sus manos luchando contra las cuerdas. Un gemido gutural salió de su boca, pero no era un sonido humano. Era algo más oscuro, más profundo. Todo a mi alrededor parecía girar, y la sensación de claustrofobia me abrumó. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. La mujer desapareció tan pronto como la atravesé, y me encontré de nuevo en el pasillo. La puerta del 5C se cerró de golpe tras de mí. Había vivido en mi apartamento durante un par de años, y la vida en el edificio era bastante tranquila. Mis vecinos eran amables, aunque mantenían una prudente distancia, excepto por uno. Desde el momento en que me mudé, noté algo extraño con el hombre que vivía en el apartamento frente al mío. Nunca lo vi salir de su casa ni entrar. Siempre estaba dentro. Algunos vecinos hablaban de él como si no existiera, aunque claramente alguien vivía ahí. Se escuchaban pasos, muebles arrastrándose de un lado a otro, y alguna vez lo vi por la mirilla de la puerta. Un hombre alto y delgado, siempre con la misma ropa desgastada, caminando de un lado al otro sin detenerse. Al principio pensé que era un tipo excéntrico, uno de esos que prefieren la soledad. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar detalles que no me parecían normales. Las luces de su apartamento nunca estaban encendidas. Durante el día, sus ventanas permanecían cerradas con cortinas gruesas que no dejaban pasar ni un rayo de sol. Por la noche, todo se sumía en una oscuridad total. No era solo eso. Cada noche, a la misma hora, cerca de las 2 de la madrugada, se escuchaban susurros provenientes de su apartamento. Al principio, me convencí de que debía ser el sonido de la televisión o una radio encendida, pero cada vez que me acercaba a la puerta para escuchar mejor, lo que oía eran palabras, voces entrecortadas y confusas, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero con un tono apenas perceptible. El edificio era viejo, y no me costó convencerme de que todo eran ruidos comunes. Sin embargo, una noche, mientras estaba tirado en el sofá viendo televisión, un golpe fuerte retumbó desde el pasillo. Fui hasta la puerta y observé por la mirilla, esperando ver algo. Nada. Eran las 2 de la madrugada, y los susurros habían comenzado, como siempre. Esta vez eran más fuertes, como si provinieran de varias voces a la vez, con un tono apresurado, nervioso. Me acerqué a la puerta del vecino. No sabía qué iba a hacer. Quizás, por primera vez, golpear y preguntarle qué estaba pasando. Mientras me debatía, la puerta frente a mí se abrió lentamente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No había nadie detrás de la puerta. Solo la oscuridad absoluta. Por un segundo, dudé si debía entrar, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. Al atravesar el umbral, me envolvió un frío que no había sentido nunca. El apartamento estaba completamente vacío. No había muebles, ni objetos personales. Nada. Solo una enorme capa de polvo cubriendo el suelo. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo que vi en las paredes. Estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de mí. Imágenes que mostraban momentos de mi vida en el apartamento. Ahí estaba yo cocinando, viendo televisión, hablando por teléfono. No sabía cómo ni cuándo habían sido tomadas, pero había una más que captó mi atención por completo. Una foto de mí, dormido en mi cama. El ángulo de la toma sugería que había sido hecha desde dentro de mi propia habitación. El pánico se apoderó de mí. Sin perder un segundo, me di la vuelta para salir de ese lugar, pero la puerta se cerró de golpe. Los susurros regresaron, ahora más fuertes, más cercanos, como si estuvieran justo detrás de mí. Quise correr, pero mis pies parecían clavados al suelo.
Era como si algo invisible me estuviera reteniendo. De repente, sentí una presencia. Algo se movía en la oscuridad, justo al borde de mi visión. Parecía una figura humana, pero borrosa, como si no perteneciera a este mundo. Y entonces lo escuché claramente. Nunca debiste entrar. Fue un susurro que resonó en mi cabeza y el miedo se convirtió en terror puro. La figura comenzó a acercarse, lentamente, mientras los susurros se transformaban en gritos desgarradores. Logré moverme, impulsado por el instinto de supervivencia. Corrí hacia la puerta y con una fuerza que no sabía que tenía, la abrí de un tirón y me lancé al pasillo. No miré atrás mientras corría hacia mi apartamento y cerraba la puerta de golpe. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la llave firme en la cerradura. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui a hablar con el administrador del edificio. Le conté todo lo que había sucedido, esperando alguna explicación que calmara mi mente. Pero lo que me dijo fue peor de lo que esperaba. El apartamento de enfrente lleva desocupado más de 5 años, me dijo, sin mostrar ninguna emoción. El hombre que vivía ahí desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasó con él. Esa fue la última vez que vi algo relacionado con ese vecino. Desde entonces los susurros cesaron y nunca más volví a escuchar esos ruidos extraños en el pasillo. Pero, a veces, cuando paso frente a esa puerta cerrada, no puedo evitar sentir que alguien o algo aún está mirando. Vivía en un pequeño edificio de apartamentos que, aunque modesto, tenía una atmósfera tranquila. Los vecinos eran amables, y rara vez había problemas, excepto con uno, el hombre del 4B. Desde el primer día que me mudé, me advirtieron sobre él. Nadie lo veía salir de su apartamento. Nunca recibía visitas ni se escuchaban voces del otro lado de su puerta. Algunos decían que vivía allí desde hacía décadas, aunque nadie sabía su edad exacta. «Es mejor que lo dejes en paz», me dijo Marta, una vecina mayor que vivía en el mismo piso. «Mientras no lo molestes, él tampoco te molestará». En un principio, no le di mucha importancia. Siempre he sido una persona escéptica, y las historias de vecinos raros no me inquietaban. Sin embargo, fue inevitable notar lo extraño que era el 4B. Nunca había ruido, ni el sonido de pasos o la televisión encendida. Pero había una presencia palpable, como si el aire frente a su puerta estuviera cargado de algo invisible. Una noche, mientras regresaba del trabajo, me crucé con Marta en el ascensor. Parecía agitada y me miró con una mezcla de desesperación y miedo. «He vuelto a escuchar esos ruidos», murmuró en voz baja. «¿Qué ruidos?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Golpes, susurros. Vienen de su apartamento», dijo, refiriéndose al 4B. «Siempre es por la noche, como si algo estuviera intentando salir». Traté de tranquilizarla diciéndole que probablemente sería solo el edificio crujiendo, o tal vez el hombre moviendo algo en su apartamento, pero ella solo negó con la cabeza, bajando la voz aún más. «No es el edificio. Él no es normal». Esa noche, estando en mi apartamento, no pude evitar prestar atención a lo que Marta había dicho. A las 3 de la madrugada, el sonido me despertó. Unos golpes sordos venían del 4B, pero lo que me hizo sentarme en la cama fue un susurro bajo, continuo, casi imperceptible. Parecía una voz, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. Intenté volver a dormir, pero el ruido no cesaba. Parecía una especie de arrastre, algo pesado que se movía sobre el suelo. La curiosidad mezclada con una creciente sensación de incomodidad me llevó a levantarme de la cama y caminar hasta mi puerta. Me quedé allí, inmóvil, con el oído pegado a la madera, escuchando el sonido del otro lado del pasillo. Lo que oí hizo que el corazón me latiera con fuerza. Una respiración profunda, lenta, como la de alguien justo detrás de la puerta del 4B. El aire en el pasillo se sentía pesado,
como si algo invisible lo llenara. Me aparté de la puerta de mi apartamento, pero el sonido de los golpes continuaba. Y de repente, el silencio. Todo se detuvo. No había respiraciones, ni golpes, ni susurros. Solo silencio. A la mañana siguiente intenté hablar con Marta de nuevo, pero ella no abrió la puerta. Parecía haber desaparecido. 2 días después, el administrador del edificio me informó que había dejado el apartamento repentinamente, sin decir a dónde se iba. Esa misma noche, los ruidos volvieron. Esta vez, eran más fuertes, más insistentes. No solo eran golpes y arrastres. Escuché lo que claramente era una voz. Susurraba algo incomprensible. Salí al pasillo, decidido a enfrentarlo. Toqué la puerta del 4B, esperando que el hombre respondiera, o al menos, que los ruidos se detuvieran. Pero la puerta se entreabrió lentamente, por sí sola. Dentro no había luz, solo oscuridad. Sentí una corriente de aire frío que parecía emanar de su interior, y con ella, un olor extraño, agrio, como si algo se hubiera podrido dentro. ¿Hola?, pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el sonido de algo moviéndose, más adentro en las sombras. Retrocedí, cerrando la puerta con rapidez. Volví a mi apartamento, y esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, fui al administrador del edificio y le conté lo que había sucedido. Él me miró con preocupación y me dijo algo que me dejó helado. El apartamento 4B está vacío desde hace más de 10 años. El último inquilino murió allí. No hemos podido alquilarlo desde entonces. No supe qué responder. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero todo parecía imposible. Volví a mi apartamento esa noche, convencido de que lo que había experimentado era producto de mi imaginación. No supe qué responder. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero todo parecía imposible. Volví a mi apartamento esa noche, convencido de que lo que había experimentado era producto de mi imaginación, tal vez influenciado por las historias de los vecinos. Pero cuando llegué, encontré algo frente a mi puerta. Una carta, amarillenta y deteriorada, como si hubiera estado allí durante años. No tenía nombre ni dirección, solo una palabra escrita a mano en letras temblorosas. Ayúdame. Decidí mudarme al día siguiente. Nunca volví a escuchar hablar del hombre del 4B, ni quise saber qué sucedió realmente en ese apartamento. Pero aún hoy, años después, cada vez que paso cerca de edificios antiguos, no puedo evitar recordar esa sensación, la sensación de que algo o alguien sigue esperando detrás de esa puerta.